Bueno, entonces la clase del día de hoy vamos a ver el tema relacionado con la parte de gráficos en Excel. Creo que esta es una de las potencialidades de Excel, ¿no? El poder trabajar o poder ya visualizar la información a manera gráfica. Cuando ya queremos empezar a visualizar la información, luego de haberla ya trabajado, luego de haberla de pronto ya analizado, entonces si queremos ya empezar a mostrar la información, es una buena recomendación trabajarlo mucho desde el punto de vista gráfico. Y Excel es lo que también nos ayuda en esto, ¿no? De pronto por eso es muy utilizado. Aparte de poder realizar cálculos de que nos ayude en ese aspecto, también podemos manejar el criterio de representar gráficamente esos contenidos. Y como les he dicho de pronto ya alguna vez, es más fácil entender un gráfico que de pronto entender una tabla con números o una tabla llena de texto. Entonces, se debe manejar o debemos tener claro que en lo posible, cuando queramos representar o cuando ya queremos mostrar algún resultado, lo ideal sería también manejarlo a través de un gráfico. Cuando hacemos una encuesta, cuando hacemos algún tipo de preguntas, ahí lo presentamos la información, ¿no? Nos ayudamos a través de gráficos. Entonces, eso nos ayuda a entender mejor y de cierta manera también a mejorar la idea que queremos transmitir. Es por eso que es importante conocer y también ir determinando qué tipos de gráficos se pueden ir utilizando. Bueno, en el aula virtual está compartida una carpeta que tiene dos archivos, ¿no? Entonces, como siempre, en un archivo tenemos el fundamento teórico y en el otro tenemos ya la parte práctica. Entonces, vamos ya a empezar a revisar rápidamente el fundamento teórico, que es un PDF, ¿no? Entonces, les voy a compartir pantalla. Bueno, listo. Estoy en el entorno del PDF, ¿no? ¿Sí lo están viendo? Sí, ingeniero. Ya. Ok, gracias. Bueno, rápidamente, ¿no? Entonces vamos a ver en esta parte de gráficos, vamos a trabajar con gráficos, mini gráficos, vamos a ver cómo representamos gráficamente la información, tipos de gráficos. Bueno, empezamos obviamente con una breve conceptualización, ¿no? Un gráfico Excel es una representación gráfica de ciertos valores que nos permite hacer una comprobación comparativa de manera visual. Los gráficos en Excel son una de las herramientas más potentes que nos ofrece Microsoft para hacer informes, análisis de datos, etc. Bueno, aquí yo tengo, ¿no es cierto?, una tabla de datos y esa tabla de datos la podemos ver también graficada, ¿no? La podemos ver de manera más visual, de manera gráfica. Entonces, lo que les mencionaba, hay un mejor nivel de abstracción, en este caso de entendimiento, ¿no? Si yo veo esta gráfica, a de pronto solo ver esta tabla con números. Entonces, aquí viendo la tabla, viendo el gráfico, yo me puedo dar cuenta donde ha habido un término de subida, donde ha bajado. Es decir, puedo ir viendo, digamos así, la tendencia, ¿no? Es un poco más complicado analizar eso desde la misma tabla. Por eso es obviamente una buena idea trabajar, en este caso, representándolo a modo de gráficos. Bueno, ¿qué más nos dice con respecto a los gráficos? Son objetos que podemos crear en el momento que lo necesitemos y que representan visualmente una o varias series de datos numéricos. Bueno, vamos viendo los tipos de gráficos, ¿no? En primera instancia, los comunes, los básicos, ya sabemos, gráfico de columnas. Ahí el criterio se lo maneja de manera vertical. Gráfico de barras, ahí lo manejamos de manera horizontal. Gráfico circular, son gráficos totalmente comunes, ¿no? Que siempre los vemos, que siempre lo estamos utilizando.
Ahí tenemos también una variación, un gráfico de anillo. Otros tipos de gráficos, gráfico de línea. Con este yo puedo ir determinando líneas de tendencia, líneas de rendimiento, todo eso, ¿no? Un gráfico de dispersión, un gráfico radial, gráfico de áreas. Bueno, dependiendo de lo que se quiera representar, obviamente se va a ir trabajando con los gráficos. Otros gráficos. Estos gráficos ya están en las versiones más recientes, ¿no? De pronto no lo vamos a tener todo si es que no tenemos actualizado. Ahí manejamos este criterio de gráfico de cascada, rectángulos, embudo, superficie 3D. Son algunos de los nuevos gráficos que nos trae incorporado el Excel. Cuando hacemos un gráfico podemos ayudarnos en el asistente. Aquí de cierta manera nos indica cuál es el gráfico recomendado, podemos indicarle cuáles son los orígenes de datos. Bueno, es una forma de hacer el gráfico, ¿no? También tenemos este criterio de gráficos 3D. Este criterio básicamente se lo maneja ya a un nivel, digamos así, de representación. Cuando queremos manejar este criterio de profundidad en los datos, ¿no? Esto viene de 3 dimensiones. Entonces aquí ya cuando queremos tener una perspectiva un poco ya mejor en cuanto al gráfico, se podría manejar este tipo de gráfico. Ahí tenemos unos ejemplos. De cierta manera ya vamos a ir viendo también cómo manejamos. También vamos a revisar de manera muy breve este criterio de mini gráficos. Aquí, ¿qué es esto de mini gráficos? Nos dice son gráficos muy pequeños que caben dentro de una celda y nos permiten mostrar el comportamiento de los datos a través del tiempo o representar las variaciones que existen en la información. Entonces, esto me va a ayudar de manera muy rápida, ¿no? A de pronto tener justamente una línea de desempeño, a saber cuál es el rendimiento, cuál es la tendencia. Son ayudas visuales, llamemos en ese sentido. Igual ya las vamos a trabajar. Cuando realizamos un gráfico, de pronto por defecto al gráfico está de una manera básica, ¿no? Ahí ya entra el criterio de personalizar. ¿Qué significa eso de personalizar? Entonces ya empezamos a mejorar el gráfico, empezamos a mostrarlo de acuerdo a ciertas características que queremos que se muestren. Entonces, entre los elementos principales en el formato de un gráfico justamente están los títulos, la visualización de los ejes, los títulos de ejes. Bueno, todo eso son elementos que podemos ir modificando o podemos ir editando, ¿no? También podemos editar los elementos de un gráfico. Entonces, como nos damos cuenta, ahí tengo ciertos elementos. Por decir algo, el gráfico está en una forma básica, yo puedo ir agregándole nuevos elementos de acuerdo a lo que queramos representar, ¿no? De acuerdo a lo que queramos mostrar en ese sentido. Y también debemos tener claro cómo se maneja el origen de datos en cuanto a hacer un gráfico. Aquí hay que tomar muy en cuenta ese criterio. El Excel lo que nos hace es nos grafica, ¿no? En función a los datos que nosotros ingresamos. Si esos datos de pronto no están bien analizados, no están bien hechos, obviamente que el gráfico va a ser una consecuencia de los datos. Por lo tanto, de pronto el gráfico también nos puede salir mal. Por el otro lado, si tenemos los datos de ingreso bien hechos, bien organizados, ahí sí voy a poder ver un gráfico también en ese sentido, bien organizado, bien hecho. El gráfico simplemente es una consecuencia visual de los datos que tengamos. Por lo mismo, los datos origen deben estar bien tratados, ¿no? Bien manipulados. Bueno, esto entonces desde el punto de vista teórico. Esto lo vamos entonces ya a ir viendo ya más detenidamente. Vamos a trabajar con esta parte. Por lo tanto, entonces voy a pasarme al Excel, ¿no? Entonces salgo de aquí.
y voy a abrir el Excel. Bueno, en el Excel vamos a empezar desde lo básico, ¿no? Entonces vamos a empezar desde lo básico. Voy a abrir el Excel. Listo, bueno, estoy en el entorno del Excel, ¿no? ¿Sí lo están viendo? Sí, ingeniero. Ya, listo. Igual, cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, lo van haciendo, ¿no? Como les he dicho, no importa que me interrumpan, lo van haciendo. Bueno, vamos a trabajar con este archivo. Entonces, aquí hay una serie de datos que vamos a utilizar para ir graficando, ¿no? El objetivo que queremos es ir graficando de acuerdo a los diferentes tipos de gráficos que tenemos y podemos utilizar. Vamos a trabajar en primera instancia con los gráficos más comunes. Entonces, esto lo vamos a tomar como un repaso, ¿no? Porque estoy seguro que todos sabemos hacer esta parte. Entonces, vamos a manejarlo más como un repaso. Bueno, voy a iniciar con esta tabla. Nos dice referéndum 2018. Tenemos los resultados de una encuesta, ¿no? De un referéndum. Entonces tengo la categoría, tengo los votos, tengo el porcentaje. Aquí de pronto cuando hay elecciones, ¿no? Vemos que siempre nos muestran los resultados a través de gráficos. Por lo general, gráficos de columnas, gráficos de barras, gráficos circulares. Ya habíamos hablado de que es más fácil entender, ¿no? El gráfico que de pronto ver los datos numéricos. Por eso, de cierta manera, se utiliza más la parte gráfica. Bueno, vamos a empezar a graficar, ¿no? Entonces, simplemente enmarco categoría y votos, los totales no. Y simplemente nos vamos por insertar, como insertamos un gráfico normal. Y aquí yo tengo ya la cinta de opciones gráfico. Aquí de pronto ya se empieza a ver un poco distinto, ¿no? En las distintas versiones. De pronto no todos tienen como se está viendo acá. Pero, ya, entonces eso les decía que ya depende de la versión que tengamos, ¿no? Bueno, en cualquier versión los gráficos básicos, esos sí van a estar presentes. Voy a trabajar en primera instancia con un gráfico de columna. Una vez que estén marcados mis datos, simplemente me voy acá a columna, escojo la primera, ¿no? Escojo la primera y nos muestra el gráfico. Entonces, como obviamente mis datos están bien organizados, veo que el gráfico también está bien hecho, ¿no? Entonces, ya tengo aquí un gráfico en columnas. Siempre recomiendo también que para decir que el gráfico está completo, debe también marcar los valores, ¿no? Entonces, aquí de cierta manera yo tengo las categorías, sí, blancos, pero también me gustaría de pronto visualizar los valores. Entonces, vamos a ir ya personalizando un poco. Vengo por acá, elementos de gráfico, y lo que quiero agregar son etiquetas, ¿no? La etiqueta de datos. ¿Ya? Entonces, en este caso, al manejar etiqueta de datos, vemos que en el gráfico se visualiza los valores, ¿no? Entonces, aquí sí, digamos, ya estaría completo. Es importante también que el gráfico tenga un título, ¿no? También es importante manejar ese criterio. Bueno, entonces ya tengo mi primer gráfico. Obviamente también podemos irle dando los toques, como hablábamos, ¿no? La personalización a través de diferentes estilos. Bueno, eso ya depende de gustos, tanta situación, ¿no? Entonces, acá tengo una serie de estilos que podríamos ir aplicando dependiendo de cómo queramos que se muestre nuestro gráfico. Bueno, este entonces es un gráfico de columnas, ¿no? Voy a trabajar con la misma tabla, pero ahora voy a trabajar con la columna porcentaje. Entonces, enmarco también porcentaje, ¿no? Marco porcentaje. Y ahora voy a graficar, pero vamos a manejarlo
barras, ¿no? Entonces ahora vamos a trabajar con un gráfico de barras. Simplemente doy un clic y ya tengo aquí el gráfico, ¿no? El gráfico de barras, tomen en cuenta, se lo maneja a nivel horizontal. Listo. Asimismo, voy a añadir la etiqueta de datos. Entonces, añadimos la etiqueta de datos. Como vemos, entonces, ahí me presenta en este caso en términos de porcentaje, ¿no? El uno está en términos del valor relativo y el otro estaría en términos del valor porcentual, es decir, el porcentaje. Bueno, primeros dos gráficos, ¿no? Nada del otro mundo, estamos recordando, llamémoslo así, este primer criterio. Continuamos. El siguiente criterio vamos a aplicar ahora un diagrama circular. Bueno, antes de olvidar, ya, ¿cuándo utilizamos un diagrama de un gráfico de columnas o un gráfico de barras? Básicamente cuando queremos hacer una comparación entre los elementos. Entonces, aquí obviamente yo estoy comparando, ¿no es cierto?, esta categoría, el sí con los blancos, con el no, con los nulos. Y de manera visual, entonces voy viendo quién tiene más, quién tiene menos. Obviamente lo voy complementando con esta información, con el valor obtenido. Entonces, este tipo de gráficos es recomendable utilizarlo cuando queremos hacer una comparación, ¿no es cierto? Ahí podemos utilizar esto. Profesor, una pregunta. Dígame. Al momento de ingresar el gráfico de barras horizontales, ¿cómo seleccionó únicamente categorías y porcentajes? Ya. En este caso, como no son adyacentes, ¿no? Si son adyacentes, yo simplemente enmarco de esta manera, ¿ya? Entonces, como no son adyacentes, en este caso enmarco primero, digamos, esto, y luego tengo presionado la tecla Control. Entonces, tengo presionado la tecla Control y ahí me muevo a la otra columna o lo que sea. Entonces, ahí sí puedo enmarcar con presionada la tecla Control cuando son datos no adyacentes. Entonces, y ahí sí ya simplemente aplicamos de nuevo el gráfico. Ya, lo mismo vamos a hacer acá. Bueno, acá yo tengo una tabla en donde vamos a trabajar, nos dice exportaciones 2019 y tengo la relación por trimestre. Y acá tengo los valores, ¿no? En términos monetarios. Bueno, es una estadística. Ya. Aquí, como nos damos cuenta, yo quiero representar por trimestre. Eso me indica que voy a manejar partes de un todo. El todo sería el 100%, que en este caso sería todo el año. Por lo tanto, aquí es recomendable trabajar con un gráfico circular. Digamos así, la teoría nos dice cuando quiero representar partes de un todo, ahí manejaría un gráfico circular. Entonces, bajo ese criterio, justamente voy a trabajar de esa manera. Bueno, en primera instancia, voy a graficar el trimestre en relación a petróleo. Como son adyacentes, simplemente las enmarco, ¿no? No hay ningún problema. Las enmarco. Insertar. Voy a trabajar con gráfico circular y voy a utilizar el primero, ¿no? El común. Ya. Vemos que nos presenta entonces el gráfico. Aquí tenemos la perspectiva, ¿no? Sabemos que cada sección del círculo va a representar un trimestre. Por lo tanto, estaría viendo qué proporción, qué parte de todo corresponde a cada trimestre. Le vamos asimismo personalizando un poco. Siempre digo, recomiendo, es bueno que estés en los valores también presentes en el gráfico. Entonces puedo trabajarlo así con este diseño. Acá yo tengo diseños rápidos. Entonces hay varias formas, ¿no? Cómo me va poniendo estos diseños rápidos. Bueno, voy a manejar esto.
Y siempre es buena idea también tener el título, ¿no? El título del gráfico. Bueno, entonces aquí tendría este gráfico en relación a petróleo. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a trabajar ahora con este otro elemento. Nos dice banano. Entonces, el mismo criterio. Voy a seleccionar rangos de celdas no adyacentes. Enmarco este normalmente, presiono control y ahí procedo a enmarcar la otra columna. Me voy a insertar gráfico. Voy a utilizar gráfico circular 3D. Simplemente para ir viendo otro modelo, ¿no? Ya. Este gráfico 3D, como veíamos en la teoría, nos dice que manejamos el criterio aquí de profundidad, ¿no? Entonces aquí se manejan las tres dimensiones, ancho, alto y profundidad. Entonces, este criterio, ¿no? Esto nos da como decir la profundidad en este gráfico. Bueno, asimismo también le damos un diseño rápido, quiero los valores y también el título, ¿no? Entonces, título del gráfico. Obviamente después ya le pueden aplicar algún estilo para que se vea de pronto mejor, qué sé yo. Bueno, voy a dejarlo así. Ese sería entonces una representación a través de un diagrama circular 3D. Voy a representar ahora el criterio de flores, ¿no? Asimismo, vamos a utilizar un gráfico de flores. Enmarco entonces el trimestres. Asimismo, presionado control. Ahora voy a enmarcar flores. Nos vamos por acá. Y ahora voy a utilizar una variante de un gráfico circular que sería el gráfico de anillos. Entonces, aplico este otro tipo de gráfico. Este gráfico de anillos es una variante, ¿no? Es otra representación. Se lo utiliza bastante en la parte de lo que vamos a hacer en la tercera unidad, en los tableros de control, en los dashboards. Ahí de pronto es, digamos así, estéticamente se ve mejor utilizar este tipo de gráficos. Bueno, acá simplemente para ir viendo otra forma, asimismo lo puedo ir manejando, lo puedo ir manejando los valores y el título, ¿no? Es importante siempre manejar ese criterio de que tenga una identificación el gráfico. Listo. Bueno. Entonces aquí tenemos tres tipos de gráficos circulares, ¿no? Entonces, estos gráficos circulares los utilizamos cuando queremos visualizar una parte de un todo. Entonces aquí tenemos 4 trimestres y vamos viendo qué porcentaje, qué proporción de toda la circunferencia le toca a cada trimestre. ¿Sí estamos? Listo. Bueno, continuamos. Cualquier duda, cualquier pregunta me lo van haciendo, ¿no? Ya. Mister, una pregunta. Dígame. ¿Por qué en el ejercicio anterior no escogió la parte de los porcentajes? ¿Esos no van representados en el gráfico? ¿En cuál? ¿Aquí en el de los... en este que estoy visualizando? Sí. Ya. Pude haberlo trabajado con porcentaje o pude haberlo trabajado con el valor relativo. En sí, no, de pronto no va a haber ninguna relación desde el punto de vista visual. Acá también lo puedo ir modificando, ¿no? También lo podría ir modificando para que la etiqueta de datos... Acá en vez de ver el valor, también puedo manejar el porcentaje. Entonces,
Me va a dar casi lo mismo trabajar con, bien en este caso, con el valor relativo o bien con el valor porcentual, porque la proporción va a ser la misma. Entonces, en este tipo de gráficos, obviamente, la proporción va a ser la misma. Pude haberlo trabajado directamente con esta columna, no habría ningún problema. O como vemos, trabajé con esta columna y visualizo cambiándole el tipo de dato acá. Entonces, no va a haber ningún problema en ese tipo. Bueno, continuamos. Vamos a revisar este otro criterio. Nos dice radial. Profesor, Dígame. yo tengo otra pregunta. Ya, dígame. ¿Puede regresar al anterior? Al de barras. ¿Me podría volver a explicar, por favor, cuándo es que se utiliza los diagramas de círculo? A ver, estamos aquí en el circular. Sí, en el círculo, sí. Ya, ok. Bueno, básicamente decíamos que vamos a utilizar un gráfico circular cuando queremos representar partes de un todo. Ya, entonces en este caso, aquí mi información la tengo, digamos así, determinada por trimestres, ¿no? En este caso, el todo, el 100% viene a ser el año, todo un año. Y a ese año, que sería toda la circunferencia, quiero ir determinando qué proporción, en este caso, en el ejemplo, de exportaciones de petróleo ha habido en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Entonces, ahí se recomienda trabajar con un tipo de gráfico circular, porque aquí cada sección, ¿no? Como vamos viendo, cada sección que me pone de un color distinto, entonces yo voy viendo cuál es la más ancha, cuál es la que tiene mayor superficie, y de esa manera, de manera visual, ya voy sacando mis propias conclusiones. Entonces, cuando queremos partes de un todo, ahí trabajamos con alguna variante de un diagrama circular. Es distinto de pronto a manejarlo cuando quiero hacer una comparación, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero hacer una comparación, ahí sería lo más recomendable trabajar con un diagrama de barras. Por decir algo, en el tema financiero, yo quiero comparar el estado de resultados del año 2018 contra el año 2017. Entonces, ahí yo manejo a través de un diagrama de columnas o de barras y voy a ver las proporciones, voy a ver cuál está más alto, cuál está más bajo. En cambio, cuando quiero ver proporciones de un todo, ahí manejaremos un circular. O sea, esa es la teoría, ¿no? Por eso depende mucho del tipo de datos que estemos trabajando para decidir qué gráfico voy a utilizar. Sí, estamos... Avanzamos, ¿no? Sí, profesor, Entonces, gracias. ya, avanzamos. Vamos al siguiente, radial. Ya. Bueno, aquí ya está hecho. Voy a hacerlo, ¿no? La idea es irlo haciendo. Bueno. Tengo una tabla de datos en donde tengo una nómina y tengo las notas del primer parcial y las notas del segundo parcial. Ya. Aquí la idea es ir haciendo una comparación, pero quiero comparar el resultado total, llamémoslo así. Quiero comparar el resultado de todo el curso, pero al mismo tiempo también quiero ir comparando de manera individual de cada estudiante. Entonces voy a hacer una comparación, pero quiero que en el mismo gráfico poder tener ese criterio de ver una visión global por grupo y al mismo tiempo también manejarlo de manera individual. En este caso puntual, para este ejercicio, para este ejemplo, digámoslo así, sería recomendable trabajar con un gráfico de tipo radial. Enmarco, ¿no? Lo del primer parcial con la nómina. Me voy a insertar. Ya. Aquí sí ya empezamos un poco a variar las cosas. Hay que buscar el gráfico radial. En versiones anteriores
va a estar presente, sí va a estar presente, pero de pronto no en este menú. Tienen que buscarlo. Ya. Acá en este entorno, entonces lo tengo acá, ¿no? En esta opción. Y aquí tengo radial. Listo, simplemente enmarco el primero. Y tengo acá entonces esta representación gráfica. Ya. ¿Cómo funcionan los gráficos radiales? Bueno, voy a hacer el segundo y ahí indico, ¿no? Ya, entonces quiero hacer lo mismo para el segundo parcial. Enmarco lo de acá también, ya sabemos, con control. Y voy a hacer el gráfico asimismo radial, ¿no? Listo. Ya. Como les decía, el objetivo es poder establecer dos tipos de comparaciones. Una comparación a nivel total, a nivel de grupo, y otra de manera individual. Como vemos entonces aquí, este gráfico radial maneja perímetros. Mientras más cerca estemos al perímetro interior, en este caso serían los que tienen baja nota. Y los que están en el perímetro exterior, eso se correspondería a los que tienen 10, a los que tienen una mejor nota. Si todos tuvieran 10, prácticamente esta línea azul cubriría el perímetro externo, ¿no? O cumpliría el perímetro externo. Entonces aquí, como vemos, yo tengo la visión de cada alumno, ¿no? Entonces yo puedo saber cuál es el valor de cada alumno y al mismo tiempo tengo la visión del grupo. Entonces con eso ya puedo ir comparando con el del segundo parcial. Mientras más cerca esté al centro, significaría que tengo más notas bajas. Y mientras más alejada la línea azul está del centro, significa que tenemos más notas altas. Entonces, aquí en este ejemplo nos serviría justamente este tipo de gráfico. ¿Qué otro gráfico tengo acá? Tengo un gráfico de embudo. Estos son de los gráficos nuevos, ¿no? Entonces, simplemente para ir viendo qué nos hace este gráfico de embudo. Voy a graficarlo, ¿no? Voy a hacerlo. Este también está dentro de esta opción, embudo. Ya. Es una variante de un gráfico de barras, más o menos les podría indicar eso, ¿no? Es una variante de un gráfico de barras, como vemos en función al valor, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene 10, tiene la barra completa. Los que tienen obviamente menos tienen esta proporción de la barra. Entonces, se maneja de este tipo. Es una variante de un gráfico de barras, pero tiene este criterio. Asimismo, también lo utilizaría para comparar. Listo. Continuamos. Siguiente tipo de gráfico nos dice mapas. Este es un gráfico nuevo, ya totalmente nuevo. Ya. Hay que ver de acuerdo a los datos, ¿no? Aquí sí depende mucho de los datos, no es porque ya yo quiera voy a ponerle un gráfico de mapa, ¿no? O sea, depende mucho de los datos que queramos representar. Bueno, la idea, en el ejemplo que está hecho, ¿no? Entonces, tengo aquí los nombres de 3 países y tengo una estadística o un valor. Automáticamente me define entonces el área, obviamente Sudamérica, y me mostraría este mapa. Hagamos un ejemplo más local, ¿no? Entonces voy a trabajar con ciudades del país. Entonces voy a trabajar acá con ciudades del país. Voy a ver de pronto Machala, ya. Aquí una situación. Este tipo de gráficos, o mejor dicho, la información para poder hacer este tipo de gráficos se basa en una base de datos. Por lo tanto, están registrados los nombres, llamemos así, de todas, entre comillas, ¿no? O de la mayoría de ciudades del mundo. Pero no van a estar todas, ¿no? O sea, no van a estar todas. Y también hay que tener cuidado en que a veces nombres de ciudades se repiten en diferentes países. Entonces, por decir algo, hay un Cuenca que hay en España, ¿no?
Y también hay cuenca aquí de Ecuador. Entonces, ahí ya habría una situación con respecto a los nombres. Ya. El Excel tampoco es mágico, ¿no? Entonces, también trata de ver la forma como visualiza en base a lo que se va ingresando. Voy a poner una estadística, cualquier valor. Voy a ir manejando valores. Ya. En base a estos datos, entonces, voy a ver cómo lo grafica, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que grafica. Aquí voy a utilizar esta opción, mapas. Es el que tengo habilitado, voy a trabajar con este. Bueno, tiene que visualizarme ahí. Está demorándose un poquito, pero ahí, a ver, está bien escrito los nombres. Guayaquil, Quito, Machala. Listo, va, apareció el mapa. Ya. En este caso, como vemos, el Excel entendió, ¿no? Y solo me muestra en este caso ya la parte del mapa de Ecuador. Aquí en este mapa, entonces, aquí tengo representado Quito. Acá está Guayaquil. Y me supongo que este puntito de aquí, ya no lo ve mucho. Ah, no, acá está, no. Serie 1, ya. Entonces no lo encuentra Machala, no estaría presente, digamos, en el mapa. Como les dije, solo busca en este caso, las ciudades principales. Ya. En todo caso aquí, para utilizar este tipo de gráficos, ahí sí se deben manejar bien los datos. Entonces, cuando queramos ya manejar este tipo de situaciones, debemos haber analizado, debemos haber tratado mejor los datos, ¿no? Para ahí sí obtener buenos resultados en el gráfico. De pronto también lo utilicemos algo, pero en una variante, en el mapa 3D, que ahí se puede hacer mejores cosas y poder visualizar mejores resultados. De pronto también lo manejemos cuando hagamos nuestros dashboards, nuestros tableros de control. Bueno. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Este gráfico mapa, por ejemplo, a mí en mi Excel no me aparece, me sale que no es compatible. Porque me dice que este gráfico no está disponible en mi versión de Excel. O sea, pero tengo mapa 3D. Ya, ¿En qué tipo de Excel trabajaría este mapa? Ya, ¿qué versión tiene? Yo tengo el Excel 2016. Ya. Me hicieron la misma pregunta en la clase anterior. Entonces, no sé por qué no está habilitada esta opción. Igual, al final les voy a indicar una parte en donde habilitaríamos. De pronto sea eso. Al final yo les indico esa parte. Profesor, es que yo puse ahí en mapa 3D y me sale todo un globo terráqueo y que me posicione en un lugar. Y ya teniendo señalado todo, lo peor. Ese es otro tipo de mapa. En ese, de cierta manera, hay una mejor vista y ahí se maneja a través de escenas, algo así. Claro, porque yo también intenté hacerlo por el mapa 3D. Incluso me sale la opción para el mapa, como sale en globo terráqueos, sale para ponerlo plano, pero Sí. ya de ahí hay que hacer un montón de cosas. Sí, sí. Ahí hay que trabajar, como les decía, ahí debemos tener bien claro los datos para meternos a trabajar en esa parte. Eso sí lo hemos de ver un poquito más adelante. Ahí hemos de trabajar con algo sobre esa parte. Los ejemplos comunes para utilizar mapas es, por ejemplo, visualizar la cantidad de ventas por regiones, por ciudades, la población por ciudades. Esos son ejemplos comunes donde se utilizaría ya este ejemplo de mapas, ¿no? Y de cierta manera es más agradable también visualmente trabajar o verlo, ¿no? Ya. En el 3D me da muchas más otras opciones y eso ya lo hemos de ver un poco más adelante. Para eso, como les decía, hay que manejar bien los datos. Ahí sí debemos tener los datos bien estructurados. Bueno, avanzamos. Siguiente criterio, mini gráficos. Acá, como veíamos en la teoría,
estos son gráficos que se muestran en una sola celda, ¿no? Es una ayuda visual. Ya. Este ejemplo de pronto va a ser muy fácil de entenderlo y también justamente aquí se debería utilizar esto de mini gráficos. Yo tengo aquí una estadística, un reporte de calificaciones, ¿no? De un grupo de estudiantes. Pues aquí tengo todas las actividades que han hecho. Ya. Lo que quiero visualizar es la línea de desempeño durante, digamos, el primer parcial. Quiero ver cuál ha sido su desempeño de manera visual. Obviamente aquí tengo los datos numéricos, ¿no? Pero ya como se les indicó, es más fácil entenderlo si tengo una perspectiva desde el punto de vista gráfico. Por lo tanto, voy a trabajarlo desde esa situación. Quiero ver cuál ha sido la línea de desempeño de cada estudiante. Me ubico acá, me ubico en esta celda, vengo acá a la opción insertar, mini gráficos y voy a trabajar con líneas. Ya. Nos aparece esta ventanita, me dice el rango de datos. ¿Qué significa? ¿Qué datos voy a incluir, no? Entonces, aquí voy a apuntar a todas las actividades. Las actividades. Hasta ahí, ¿no? El total del segundo parcial ya no iré. Entonces, hasta ahí. Y también me dice dónde se va a ubicar. Quiero que se ubique ahí mi gráfico. Aceptamos. Listo, ¿no? Como veíamos en la teoría, entonces son gráficos que se manejan en una sola celda. Entonces ahí yo tengo un, como su nombre lo dice, un mini gráfico. Esta sería la línea de rendimiento de ese elemento dentro del, en este caso, dentro de todo el primer parcial. A ver, un segundo me esperan ahí. Listo, entonces, bueno, ahí ya podríamos ir cambiando, o mejor dicho, vamos generando el resto de elementos para todos los alumnos, ¿no? Entonces vamos viendo ahí de cada alumno cuál va a ser su línea de desempeño, llamémoslo así. Entonces ahí podemos ir viendo de cada alumno cuál sería su desempeño. Ese sería el criterio de mini gráficos. ¿Y solo hay ese tipo de mini gráficos? También hay columnas. Hagamos aquí uno en referencia a columnas. En este caso, entonces, voy a utilizar acá columnas. El rango de datos voy a manejarlo el promedio final. Aceptamos, ¿no? Ya, entonces vemos ahí una representación a través de columnas de esta columna, ¿no? Bueno, de pronto la que sería más fácil de entender sería esto, ¿no? La línea de rendimiento de cada estudiante. Listo. A continuación, lo que tenemos ahí son ejemplos, digamos, en donde ya vamos a ir aplicando los gráficos, ¿no? Donde vamos a ir aplicando esta parte de gráficos. Desde el punto de vista matemático, siempre de pronto nos han pedido trabajar con este criterio de ecuaciones, ¿no? Y ahí es donde entra también la parte gráfica. Entonces vamos a ir representando gráficamente algunos tipos de ecuaciones. Empezamos desde la ecuación lineal. Aquí yo tengo un ejemplo. Y es igual a 3x más 4. ¿Sí están viendo el ejemplo? Sí, profesor. Ya. Sí, compañero. Aquí vamos a trabajar, primero tenemos que armar la tabla, ¿no? La tabla de valor. Y de ahí procedemos solo a graficar. Entonces vamos a manejar ese criterio que hacíamos en el colegio.
cuánto X vale tanto, cuánto vale Y. Entonces, voy a poner valores a X. Voy a manejar un rango desde -5. Bueno, genero esa serie, ¿no? Ya sabemos. Y en base a eso, ¿no? Voy a representar esta ecuación. Entonces me dice 3 que multiplica a X más 4. Estoy desarrollando la ecuación, ¿no? Entonces, cuando X vale -5, Y vale -11. Y lo mismo hago para el resto de elementos. Una vez que ya tengo la tabla, ahí sí procedo a graficar. Para graficar vamos a trabajar con dispersión. Voy a trabajar con un gráfico de dispersión. Como esta es una ecuación lineal, entonces voy a trabajar dispersión con líneas rectas. Como vemos, el resultado es este. Cuando trabajo con dispersión, ahí me muestra el eje tanto de las X como de las Y. Entonces, ahí yo ya puedo ver esta parte. Ese sería entonces con el gráfico de dispersión de líneas rectas. Ahora vamos con el mismo criterio, vamos a graficar, es una ecuación de segundo grado, una ecuación cuadrática. Entonces, es esta ecuación, ¿no? 2x al cuadrado más 40x menos 22. De acuerdo a lo que sabemos de matemáticas, sabemos que una ecuación cuadrática, el gráfico es una parábola, ¿no? Es una parábola. Ya. Entonces, primero manejamos los valores. En este caso voy a poner valores desde -20 hasta 20, ¿no? Entonces, genero la serie. Ya sabemos cómo hacer eso, ¿no? Hasta 20. Y desarrollo la ecuación. Entonces, acá sería igual a 2 que multiplica a x al cuadrado. Bueno, x al cuadrado puedo manejarlo x por x, ¿no? Más 40 que multiplica a x menos 22. Ya, ahí estoy desarrollando la ecuación. El mismo criterio, entonces, armo la tabla. Y en base a los valores de esta tabla, vamos a graficar. Entonces, aquí enmarcamos. Y grafico. El resultado, como vemos entonces, es una parábola, ¿no? Lo que tenemos ahí. Entonces, como vemos, es una parábola que tenemos ahí. Ese sería el resultado. Desde el punto -20 al punto 20, ¿no? Obviamente no está completa la parábola porque necesitaríamos más datos anteriores a -20. Ahí se armaría completamente la parábola. Bueno, el mismo criterio de pronto ustedes lo van a aplicar para resolver esa ecuación. Y también acá abajo tengo un sistema de ecuaciones. Entonces, eso lo van a ir haciendo ustedes. Un momentito que hay mucha bulla por acá. Listo. Ya. Bueno, entonces
va a quedar para ustedes el criterio, ¿no? De graficar esta ecuación y de graficar este sistema de ecuación. Simplemente las gráficas, ¿no? Hay que armar las tablas y ahí hay que hacer la gráfica. Y finalmente vamos a revisar también este criterio de hacer el punto de equilibrio. Entonces, acá vamos a ver cómo manejamos esto del punto de equilibrio. Ya está hecho, ¿no? Simplemente lo que queremos aquí visualizar es ya la parte gráfica. Entonces, hemos llegado a esta tabla. Voy a visualizar y voy a graficar esta tabla. Entonces, manejo un gráfico de dispersión y nos visualiza algo de esta manera. Aplicando el criterio de punto de equilibrio, entonces sabemos que el punto de equilibrio es donde se cruzan las dos líneas, ¿no? La de las ventas y la de los costos. Este sería entonces el punto de equilibrio. Aquí vemos donde se cruzan justamente esas dos líneas. Y la línea de acá es la de utilidades. Aquí me muestra a partir de qué valor empiezan las utilidades. Este sería un ejemplo entonces de cómo manejamos esta parte de los gráficos. Listo, entonces. Hasta ahí la clase del día de hoy. No sé, alguna pregunta, alguna inquietud que tengan. Ya, empezamos a revisar desde los básicos, ¿no? Desde los gráficos básicos. Y luego ya fuimos viendo de pronto algunos otros criterios un poco más avanzados. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, entonces prácticamente quedaríamos hasta ahí, ¿no? Queda planteado como un adelanto, llamemos así, los dos ejemplos que quedaron pendientes, ¿no? Vayan desarrollando. Todavía no hay asignación, pero ya la próxima clase ahí ya armamos todo en este caso, la tarea. En todo caso, eso sería ya un adelanto, vayan haciendo. No sé si hay alguna inquietud, una pregunta. Sí, profe, cuando dice de graficar el mapa, me pide que habilite esa opción, no sé cómo hacerla para realizar el... Ya, déjenme ver si... Una consulta. ¿Y cuál es el Office que hay que tener, el Excel, mejor dicho, que hay que tener para poder resolver todos los gráficos? Porque a mí no me salen la mayoría. Ya, yo tengo la versión del Office 365. O sea, esa es la que les estoy mostrando. Me sorprendió que me dijeran que no se podía manejar con el 2016, pero se supone que también ya se debería manejar. O sea, la versión más segura es la que estoy manejando, ¿no? La del 365 y la del 2019. A ver, un momentito. Voy a indicarles algo de pronto si es eso para que puedan habilitar. Un momentito que está medio quedado.
están viendo el Excel? Sí, ingeniero. Sí, ¿Sí? Ya. Ya, para habilitar, de pronto hay que revisar esta ruta. Nos vamos por archivo. Opciones. Se abrió una ventana opciones de Excel. ¿Sí están viendo? Sí. Ingeniero. Ya. Acá, complementos. Ya, dentro de complementos, en la parte inferior hay una opción que dice complementos con. Mister, estamos viendo un Word. Sí, está un poco, se quedó acá. A ver. Se me quedó el Excel. Bueno. Ya, no sé si están viendo opciones de Excel. Sí. Sí, se ve eso. Ya, bueno. Entonces aquí dentro de complementos, acá abajo me dice administrar complementos y acá tengo complementos con. Ahí ir y ahí revisen si está Power Map, si está habilitado, debería estar habilitado ahí Power Map. En el mío sí está habilitado, ingeniero. Ya, debería estar entonces ahí. Con esto se supone que ya debe funcionar la opción de mapa. Ahí usted tiene, en complementos con, tiene 2, 4, 5 opciones. Yo solo tengo 3. Tengo Microsoft Power Mat, Microsoft Power Pivot y Microsoft Power View. No tengo más. No sé si esa será una de las causas. De pronto no. O sea, el Power Pivot y el Power View son otras opciones también adicionales del Excel. El otro me dice WinSieve y el otro Data Streamer, no, el Incure tampoco, porque esos los tengo deshabilitados, entonces no. En este caso el que debería estar habilitado es el Map. Y debería funcionar el resto. Sí, sí lo tengo habilitado, pero no, aún así no funciona. Ya. Entonces, como le dije antes también a la persona que me preguntó eso en el otro curso, tengo que revisar, o sea, si hay algún procedimiento adicional para habilitar o está deshabilitado el icono, alguna cosa. Bueno, tengo que revisar. Listo, entonces. Vamos a quedar hasta ahí. Queda pendiente esos 2 ejercicios para que ustedes lo vayan desarrollando. Todavía no hay asignación, ¿no? Y ahí ustedes ya lo van luego adicionar. No sé, ¿alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? No. Profesor, Dígame. ¿embudo en dónde estaba? Porque yo trato de buscarlo y no lo encontré. ¿Cuál? ¿Lo de los complementos? Sí, hay una parte que decía que había que transformarlo en embudo y no encontraba. Mejor dicho, todavía no lo encuentro. Ah. En radial. Pero no me sale en cascada, cotizaciones, superficies y radial. No está el de embudo. No. Depende de la versión. Ya voy a leer un poco más y de pronto para definir cuál es la versión que vamos a utilizar. O sea, puntualmente cuál sería la que en verdad tiene todas las opciones. Aunque de los gráficos de pronto no.
de lo que sí revisé las opciones de las herramientas que vamos a utilizar, esas están en el 2016. Entonces, con todo yo ya les voy a indicar bien para que actualicen, ¿no? A una versión que tenga todas las opciones que vamos a trabajar. Si pueden, trabajen, actualicen a la del 365, que es la que tengo yo. Con esa vamos a ir trabajando iguales. Juan, entonces, cualquier novedad igual el día jueves, ¿no? El día jueves seguimos conversando, cualquier novedad. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a quedar ahí. Listo, ¿no? Entonces, nos vemos el día jueves. Pasen bien, nos vemos la próxima clase.